Colapso o daño estructural en una edificación. Incendio en edificio Torre Santa María, marzo 1981. Docente Patricia Queveque Sánchez, alumno Camilo Mancilla, 27 de diciembre de 2021. Introducción. A continuación se presentará en detalle el análisis investigativo referente a un caso real de un incidente producido por daño o por colapso de una estructura de uso civil, considerando principalmente el factor de acción que provocó el inconveniente o en muchos casos la catástrofe, y así también el estudio de todos los efectos estructurales provocados en la edificación evaluada y también las normativas constructivas involucradas. Cada factor envuelto, ya sea sísmico, explosión, viento, incendio, corrosión, choque, entre otros, tiene una gran incidencia en el desarrollo del efecto basal y prolongado de un incidente. En este caso en particular, se realizó el análisis del incendio ocurrido el año 1981 del edificio Torre Santa María, ubicado en Santiago de Chile. 1. Factor de acuerdo con el caso. Se determinó que el factor influyente en el caso es el incendio. ¿Qué es un incendio? Fuego de grandes proporciones que arde de forma fortuita o provocada y destruye o daña cosas que no están destinadas a quemarse. Dicha combustión produce la oxidación de dichos materiales en una reacción que es exotérmica. Efecto Spalling en el hormigón. Es un fenómeno que sufre el hormigón expuesto al fuego debido al aumento de presión de los poros por evaporación y donde su superficie se desconcha incluso de forma explosiva durante los primeros 30 minutos de exposición al fuego. En primera parte, el vapor de agua es un componente estable e integral del hormigón, con carácter previo a su calentamiento. En la segunda imagen podemos ver que comienza la migración de vapor de agua a través de los capilares a medida que se calienta el hormigón. La tercera etapa corresponde al valor del agua. Esta emerge como vapor en la parte caliente y como agua líquida en la parte fría. A medida que aumenta la temperatura del hormigón, pasamos a la fase 4, donde comienza el desgajamiento a medida que el hormigón se seca localmente. Comportamiento de las estructuras metálicas ante incendio. Cuando un elemento de la estructura de acero está sometido a un incendio, su temperatura aumenta y sus propiedades mecánicas se reducen como en cualquier otro material. La capacidad portante del elemento disminuye por consiguiente y su deformación aumenta. Por tanto, si la deformación es demasiado importante, la estructura puede colapsar. Las temperaturas críticas a las cuales pueden llegar a estar sometidas las estructuras metálicas varían entre los 350 y 800 grados Celsius, dependiendo de, por ejemplo, la calidad del acero, el grado de coacción, el tipo de perfil que se utilizó, condiciones de sustentación y de carga, y principalmente el factor de masividad. Seguido al anterior, el factor de masividad es la relación entre la superficie expuesta al fuego de los perfiles y el volumen por unidad de longitud de los mismos. Cuando más elevado sea este factor, más rápido es el calentamiento. Por ejemplo, factor de masividad en un perímetro grande, en la sección pequeña de la viga que se expone en la vista. Por ende, el calentamiento es mucho más rápido, a diferencia del perímetro pequeño y sección grande, el calentamiento es mucho más lento. Para una misma composición de perfiles, el factor de masividad varía según sea su situación dentro del sector y su exposición al fuego. Comportamiento de las estructuras de madera ante incendios. Los resultados de los ensayos muestran que la resistencia de la madera a los incendios depende directamente de la cantidad de agua contenida en la madera.
La madera aumenta su módulo de elasticidad, es decir, su rigidez, a medida que pierde humedad. En comparación al acero, la madera de construcción sometida al fuego puede lograr alcanzar mayor resistencia, dependiendo de la cantidad de humedad que ésta tenga, y asimismo permite el traspaso de calor. Muchas veces no logra llegar hasta el centro del elemento. En cambio, el acero sí permite el traspaso completo del calor, por ende se debilita mucho más rápido. Y la madera es mucho más rígida en este caso, o se mantiene de mejor composición, como se ve en la imagen. ¿Qué dice la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción sobre la protección contra incendios? En este caso, en los edificios, el artículo 92 dice que todo edificio deberá cumplir con las normas mínimas de seguridad contra incendios contenidas en el presente capítulo, como, asimismo, con las disposiciones sobre las materias contenidas en el presente ordenanza, de acuerdo con el destino del edificio específico de cada edificio. Las disposiciones contenidas en el presente capítulo persiguen como objetivo fundamental que el diseño de los edificios aseguren que se cumplan las siguientes condiciones: que facilite el salvamento del ocupante del edificio en caso de incendio, que se reduzca al mínimo en cada edificio el riesgo de incendio, que se evite la propagación del fuego tanto al resto del edificio como desde el edificio a otro, y que facilite la extinción de los incendios. Sobre el mismo tema, para el logro de los objetivos señalados en la ordenanza, se destacan dos principales opciones de protección de las edificaciones contra incendios. La primera es la protección pasiva, la que se basa en elementos de construcción que por sus condiciones físicas aíslan la estructura de un edificio. Todo este tipo de estructura o de instalaciones permiten retardar su acción y también permite que la evacuación de los ocupantes ante el eventual colapso de la estructura, y también da tiempo a la llegada de acción de las unidades de emergencia. Como se aprecia en la imagen, se aplican salidas de emergencia, se protegen los cableados, se recoloca señalizaciones, revestimientos especiales, aislantes en los techos, en las paredes, sellados, puertas contra incendios, y extractores de humo, escaleras de caja de escala sellada. Por otra parte, otra opción de protección que muchas veces se combina es la protección activa. Está compuesta por sistemas que están conectados a sensores o dispositivos de detección. Estos entran automáticamente en funcionamiento frente a determinados rangos de partículas y temperaturas del aire, descargando agentes extintores tales como agua, gases, espuma o polvos químicos, como se aprecian en las imágenes. Dentro de estas protecciones activas se encuentran activas y pasivas. Se encuentra la red seca y la red húmeda. La red seca es una red de tuberías sin agua que permite la distribución de agua dentro de una edificación. Se emplazan desde el exterior del edificio al interior en cada uno de los pisos, con la finalidad de que los equipos de emergencia, como por ejemplo bomberos, puedan presurizar la red y así desplegarse de manera eficiente dentro del edificio. Por otra parte, la red húmeda es una red de tuberías interna de un edificio autoalimentadas con agua proveniente de los estanques propios del edificio. Estas están presurizadas mediante bombas que permiten el flujo continuo y compresión adecuada. Su función principal es dar una primera respuesta ante emergencias de incendio. En cuanto al edificio Torre Santa María, su ubicación geográfica de la estructura y la fecha de construcción es la siguiente. La ubicación está en los faldeos del Cerro San Cristóbal, cerca de la avenida Santa María, en Los Conquistadores 1700, en la comuna de Providencia, en la ciudad de Santiago de Chile. La fecha de construcción fue el 1978 y fue inaugurada en 1980. El equipo diseñador es el arquitecto Alemparte Barreda y sus asociados. Características constructivas de la estructura. El edificio Torre Santa María tiene una altura de 110 metros. Tiene 33 pisos, 5 ascensores y 4 niveles de subterráneo.
El uso principal que se le dio en un inicio fue de edificios y oficinas. Edificios de oficina, mejor dicho. El sistema estructural. El edificio se compone de una estructura a la vista, modulada, acristalada y sin muchas terminaciones. Tiene una arquitectura vanguardista y de plantas libres, como se aprecia en la imagen. Se compone de repetición en todas sus caras de columnas y vigas de hormigón, armado, esbeltas en conjunto de vigas de acero. Y su revestimiento principal son muros cortinas. Incendio en el edificio y daños provocados. El daño provocado en el edificio se debió a un incendio ocurrido en el lado sur del piso 12 el 21 de marzo de 1981. Incendio el cual se propagó rápidamente en menos de 2 minutos y alcanzó una gran temperatura debido a la explosión que generó la acumulación de gas de neopreno que se utilizaba en ese momento, sumado a la poca ventilación existente, provocando daños a la estructura en un corto periodo. Para los daños causados a personas y estructura, podemos decir que producto del incendio fallecieron 11 personas, producto del calor, intoxicación, atrapamientos en ascensores principalmente, los cuales estos se trabaron, y otras 2 personas saltaron al vacío desde las ventanas. La estructura sufrió daños producto del incendio en varios pisos, producto de la propagación y así también daños en los ascensores, fachada exterior, daños eléctricos, en redes de abastecimiento, daños por humo, por la acción de los equipos de emergencia y también por la acción del agua. Por otra parte, no hubo daños colaterales a otras edificaciones de forma significativa. �6. ¿Cómo se comportaron los materiales de la estructura? En el caso del hormigón armado, básicamente los principales efectos del fuego en el hormigón armado podrían resumirse en una disminución de la resistencia del hormigón cuando su temperatura supera los 380 grados Celsius durante periodos prolongados. Una disminución de la resistencia de las armaduras de acero cuando la temperatura supera los 250 grados Celsius. La elasticidad y las deformaciones admisibles varían de manera más importante y pasa lo mismo con el acero. Y la extinción del fuego también es importante. La baja temperatura en la que se encuentra el agua de rocío utilizada para esta operación origina un enfriamiento acelerado, en este caso del hormigón, sobrecalentando, provocando un shock térmico con la aparición de microfisuras en el hormigón y también afectan a la estructura interna de este, como se puede ver en la columna de la fotografía, en la viga y losa también. Dentro del mismo tema, en el comportamiento de los materiales de la estructura del edificio, en el caso de los aceros podemos decir que es sabido que el acero pierde gradualmente su resistencia a partir de los 300 grados Celsius, hasta alcanzar aproximadamente el 60% de su resistencia inicial a los 550 grados Celsius. Todo esto en menos de 30 minutos frente a la acción del fuego. Así también, otro efecto importante es el factor de masividad, el cual depende de la superficie total del perfil expuesto, como ya habíamos dicho anteriormente, y también depende mucho de la densidad de los perfiles que se utilizaron. En definitiva, el incendio tuvo una duración aproximada de 3 horas, por ende la interacción del fuego con la estructura principal, en este caso, tuvo bastante transmisión de calor para los elementos, ya sean de hormigón armado como los aceros. Es por esto que podemos determinar que pudieron ocurrir variados efectos en las estructuras como tal y su materialidad. Los efectos más destacados son, por ejemplo, daño a la adherencia por salto térmico entre las armaduras de acero y el hormigón que las recubre, pérdida significativa del espesor de recubrimiento del hormigón debido al efecto de Spelling o desprendimiento por explosión de hormigón, una disminución de la resistencia del hormigón cuando su temperatura supera los 380 grados Celsius durante periodos prolongados,
una disminución de la resistencia de las armaduras de acero cuando la temperatura supera los 350 grados, daño o destrucción de la junta y sellados, lo que en determinadas estructuras puede conducir al colapso, deformación de estructuras de acero, dilatación de sus secciones, influencia masificada, agrietamientos y o fisuras de consideración tanto en hormigones como en aceros y principalmente pérdida de resistencia mecánica en todos los elementos, ya sea hormigón como aceros de refuerzo y estructurales. Siete. ¿Cuáles fueron los resultados arrojados por la investigación oficial del suceso? En primera instancia y principalmente, mejor dicho, la investigación determinó que el incendio fue accidental, provocado por una falla humana en este caso, un equipo de trabajadores que se encontraban instalando alfombra precisamente en el piso 12 en el día del hecho. Para el proceso de adhesión de la alfombra se estaba utilizando neopreno, un material en ese entonces tóxico, volátil y muy inflamable. Se trabajó en un ambiente cerrado con muy poca ventilación, por ende la acumulación de gas de neopreno invadió gran parte del piso donde se efectuaban los trabajos y solo bastó que uno de los trabajadores encendiera un cigarro para provocar la explosión y posterior incendio. Ocho. ¿Qué se informó en los medios de comunicación sobre el hecho? Se centraron en comunicar la tragedia ocurrida desde el punto de vista de las 11 víctimas fallecidas en el incidente, así como también en el rescate de a lo menos 50 personas desde el interior del edificio como en su azotea. Se trató también la controversia que se generó con los dichos por parte de los diseñadores, paradójicamente por la capacidad de la infraestructura para enfrentar incendios, diciendo que era el edificio más seguro de la nación en ese entonces. También se abordó la precariedad de las normativas de seguridad para los edificios de construcción en altura. 9. ¿Qué responsabilidad tuvieron los profesionales de la construcción en el hecho? Algunas de las responsabilidades que se pudieron determinar fueron, por ejemplo, permitir el trabajo con elementos inflamables en espacios cerrados sin tomar precauciones necesarias. Uno de los errores por parte de los diseñadores fue que el sistema de escaleras presurizadas no contaban con puerta de cierre automático ni con sello necesario para aislar completamente el edificio en sí de la caja de escalera. Por ende, las escaleras presurizadas no cumplieron con el objetivo principal. No se capacitó el personal de mantenimiento de trabajo en su totalidad, por ende, no se llevaron a cabo los protocolos de seguridad como corresponde. Los diseñadores se sumaron a normativas externas de construcción y no evaluaron de manera puntual e interna el desarrollo del proyecto. Y finalmente, como conclusión del caso, podemos decir y determinar varios aspectos. A partir de esta catástrofe, la precariedad de las normativas de seguridad para los edificios construidos en altura quedó en evidencia, por lo que se hicieron cambios fundamentales en la regulación. Debido a que no existía normativa que regulara la construcción en altura en Chile, ni mayor normativa respecto a la protección contra incendios y sus consecuencias, esta tragedia obliga a la entrada en vigencia de la ordenanza correspondiente. Desde la fecha del incidente a la actualidad se han sumado nuevas normativas actualizadas continuamente como, por ejemplo, la utilización de nuevas tecnologías de protección pasiva y ensayos de resistencia al fuego aplicada a los materiales de construcción que usualmente conforman estructuras de grandes dimensiones, como son los hormigones, aceros y madera. Por otra parte, se pudieron clasificar los distintos daños estructurales y materiales que se presentan en las edificaciones frente a la acción del fuego, tomando en cuenta el factor del tiempo de disposición que tienen estos materiales y el nivel de temperatura que se tenga en el momento frente a un posible incendio. En definitiva, el incidente de la Torre Santa María, de alguna forma, y pese a lo catastrófico que fue, permitió implementar de manera significativa para el país nuevas formas de diseño de la infraestructura, nuevos estándares de seguridad y mayor consideración del efecto del fuego en las edificaciones. También,
Y para finalizar, cabe mencionar que así también los equipos de emergencia, como por ejemplo bomberos, también a partir de dicha catástrofe modernizaron su sistema de trabajo, materiales, equipos de protección y salvamento. Y eso es todo. Gracias.